día me pasó con la alerta, no queda más que seguir adelante. Discúlpenme por haberlo hecho mexicana. Siempre te trato de informar cuando voy a volver a hacer Con respecto al parcial, ya saben el temario, ya tienen los temas, son cosas que ya ustedes conocen, se las saben de memoria. ¿Tienen 15 preguntas o 30 preguntas? 30. 30. 15, 30. 30. Levanten la mano lo que quieren, 15. Ya, no, 30. Todas de selección múltiple. Sí. Todas con excepto. No. Son pocos temas, yo creo que se van a sacar 100. Bueno, vamos a continuar con la unidad de tecnología. Como ustedes saben, en estudiantes, son parte fundamental del tratamiento médico. Su uso de forma adecuada, evidentemente, se ha visto que incluye la funcionalidad del paciente. Debemos observar en la manera preantibiótica para que ya hay que tener el diagnóstico de una meningitis, significaba una mortalidad del 100%, una neumonía del 90%. Hablamos de la clasificación de los antimicrobianos y su mecanismo de acción de cada uno, que son un poquito. Hablamos de que existen fármacos que son bactericidas, que son bacteriostáticos. Hablamos del grupo de los adaptáticos, que incluyen el crecimiento de fármacos que actúan a nivel de DNA, que son las hormonas. Hablamos de los que inhiben la síntesis proteica. Les mencioné bastante la clasificación de los fármacos según el germen que cubría. Si hablamos de fármacos que cubren pocos gram positivos, la vancomicina, la vancomicina, la vancomicina. Respecto a los fármacos que cubren bacilo gram negativo, ceftriaxona, metacina, metazobactam, ya gérmenes XDE, ¿se acuerdan que eran gérmenes XDE? Son gérmenes que probablemente según el miligramos se sensibles a sus antibióticos. Ahí ya tenemos una relación de bacterias. Para este tipo de bacterias podemos usar carbapenémico, podemos usar cefalosporina de cuarta generación como el cefepime o podemos usar polipicina como el polipin. Es importante conocer el mecanismo de acción del antibiótico, pero también es importante conocer qué gérmenes podemos cubrir empíricamente con ese antibiótico. Si nosotros sospechamos de una infección cutánea, ¿qué antibiótico le vamos a dar? Un paciente con una celulitis, un paciente con una erisipela, ¿qué usaría? Penicilina, sí, pero no. Sí, porque cubre pocos gram positivos, no, porque ya ustedes son más resistentes que no le va a hacer efecto. Dale la consulta, le digo, paciente diabético, no recibe antibiótico y una carga eritematosa, diagnóstico de erisipela. ¿Qué le dice? Algo que cubra gérmenes gram positivos, porque el principal agente biológico es el estafilococo, ¿no es cierto? ¿Qué antimicrobianos hay? ¿Ah? Vancomicina. Yo usaría vancomicina en un paciente que ya ha estado recibiendo tratamiento, un paciente que tiene familias de riesgo de resistencia o un paciente que tiene un cuadro de choque séptico. Pero algo más simple. ¿Ah? Ceftriaxona está bien, pero hay otro más que lo voy a utilizar. Clindamicina cubre gérmenes positivos, llega a la piel. Si tenemos un paciente que llega con un cuadro abdominal, de brazo intenso, una respuesta joven, entonces puede tener riesgo de resistencia. ¿Qué antibiótico usaría? Cefazolina que cubre piel, le va a servir para una cirugía programada, para una cole, le va a servir para una cirugía, para una síntesis, está bien, pero para una peritonitis de origen apendicular, ¿qué gérmenes van a cubrir? El abdomen.
¿Se le podría dar un metronidazol? Porque puede ser un anaerobio. Ya te vas a cubrir anaerobios, pero solo el metronidazol no te va a bastar. ¿Qué más? ¿Qué hay en el abdomen? Gran negativos. Entonces, vacío reactivo, ¿cierto? ¿Qué vacío reactivo? Si hablamos de pacientes de resistencia, que pueden usarse fraccionar metronidazol, pueden usar piperacilina más tazobactam, son buenos ejemplos. Si tenemos una paciente con infección urinaria joven, así como usted, que no usa antibióticos, ¿qué antibióticos haría? ¿Cuál es la causa? Vacío negativo. Principalmente, ¿qué usa? Puede usar cipro, cubre vacíos negativos, puede usar ciprofloxacina. Entonces, más o menos, eso es lo que ustedes tienen que ir organizando en su mente para iniciar un tratamiento empírico, siempre medir cultivo. El cultivo nos va a permitir escalar el tratamiento antimicrobiano si tiene un germen resistente o desescalar el tratamiento antimicrobiano si es un germen multisensible. De esa forma evitamos la generación de resistencia, ¿no es cierto? Y si tenemos un paciente con una neumonía joven, decimos ustedes, neumonía, ¿cuáles serían los agentes etiológicos? Streptococcus pneumonia. Hemófilis, ¿cierto? ¿Qué tratamiento le darían? Para el estrepto sería una penicilina. Nunca la van a usar, pero ya. Otro esquema. Para el hemófilos se le podría dar un macrólido. Ya, pero tienen una neumonía comunitaria sin factores de riesgo. ¿Qué antibiótico usan? Tienen tantos antibióticos, toda una superfamilia de antibióticos. ¿Qué usan? Sin miedo. La ciprofloxacina te va a cubrir gérmenes atípicos, neumonía por legionela y neumonía por micoplasma. ¿Cuándo sospecharía un viejito mayor que tenga neumonía por sospechar una legionela? Un micoplasma, parásito que esté en contacto con la mina del oro. Pero no te estoy diciendo que es sintomático respiratorio, te estoy diciendo que tiene neumonía 5D. ¿Qué usan? Viene el paciente con tos, fiebre, expectoración, tiene su infiltrado en su radiografía, le piden su cultivo y inician tratamiento. ¿Qué le van a dar? Un antibiótico que cubra pocos gramos positivos. ¿Cuál? Ahorita vamos a hablar de tinesoide, pero no. Estamos hablando de un paciente sin factores de riesgo de multiresistencia que viene con una neumonía comunitaria. Es lo que más van a ver ustedes. A su tío va a ir a alguna neumonía. ¿Qué le van a dar? Una cefalosporina de tercera generación, ceftriaxona, cefalosporina por vía oral, cetuxima, IBL, amoxicilina más sulbactam, levofloxacina, piperacilina más tazobactam. Todos son esquemas aceptables. Diferente es el paciente que ya tiene factores de riesgo de multiresistencia, el paciente que es EPOC, el paciente que tiene fibrosis pulmonar, secuelas del COVID, el paciente con reinternaciones frecuentes. Ya ese paciente vamos a sospechar de vacíos gran negativos no fermentadores, en palabras humanas, pseudomonas y acinetobacter. A ese paciente ya se le va a iniciar ciprofloxacina, meropenem. Si es un paciente diabético, que tiene su pie diabético, que tiene falla renal, midazolam. Si es un paciente que está con un cuadro abdominal, que a pesar del carbapenémico no evoluciona bien, tiene SORI para cubrir el serococo. Entonces, es importante que ustedes conozcan, uno, la enfermedad, dos, el agente etiológico, tres, el tratamiento empírico, y cuatro, obtener el resultado del cultivo. Y así se tratan todas las enfermedades. Si sospechan de un paciente que viene con fiebre, cefaleas, convulsiones y rigidez de nuca, ¿qué sospechan? ¿Y qué le inician el tratamiento? Con
podemos acercar a una meningitis. Le voy a avisar a la doctora Cheli. Se han olvidado todo. Sí, factores de riesgo de resistencia, síntomas musculares, obvio. Ustedes me podrían decir, depende, doctor, porque si es joven puede ser viral o puede ser bacteriana. Supongamos que es bacteriana. Se reacciona. Y si es viral, la causa más frecuente es herpes, que le da ácido vírico. Y si tiene más de 60 años, es alcohólico o es desnutrido, hay que cubrir listeria y se le aumenta bicilina. Esos son los esquemas en base a la agente biológico y a la cobertura antimicrobiana empírica. Una vez tenemos un rescate microbiológico, ya se hace un tratamiento dirigido. ¿Ya? No sé si más o menos se entiende. Bueno, vamos a continuar. Nosotros nos quedamos en farmacodinámica y farmacocinética porque si no, no voy a acabar nunca. ¿Las revisaron las diapositivas? Entonces nos habíamos quedado acá, ¿no? En el programa de regulación de la resistencia antimicrobiana, que consistía en un conjunto de factores para la prevención de la resistencia antimicrobiana. Básicamente, un tratamiento adecuado, tratamientos que no sean prolongados, cuidado de dispositivos, reevaluación diaria del uso de antibióticos, un trabajo en conjunto con farmacología, médico, enfermería, porque de nada sirve que usted sea el mejor médico, tenga la mejor farmacéutica, pero si la enfermera no se lava las manos y toca al paciente que tiene una infección por Clostridium y va y toca a otro paciente, ese paciente va a adquirir una infección por Clostridium. Entonces, por eso que es un trabajo. ¿Ya? Farmacocinética. ¿Se acuerdan de farmacocinética cuando empezamos las clases? Básicamente determina la relación entre absorción, distribución, metabolismo y eliminación del fármaco. Era todo lo que el fármaco, todo lo que nuestro organismo le hacía al fármaco, ¿no es cierto? Absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Y la farmacodinámica qué? Acción o efecto del medicamento en el organismo, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Recuerdan? En este caso es la relación entre la concentración del antibiótico y el efecto bactericida sobre el patógeno de acuerdo a la concentración inhibitoria mínima. La concentración inhibitoria mínima dijimos que era la concentración mínima que se debería alcanzar a nivel plasmático para que el antibiótico ejerza su acción, ya sea bactericida o bacteriostático. ¿Bueno? Ese es el SIM. Y aquí está. La concentración inhibitoria mínima es la concentración más baja de un antibiótico que inhibe el crecimiento de una cepa bacteriana, porque lo elimina en todo caso, ¿no? Dependiendo si es bactericida o es bacteriostática. Farmacocinética. Nosotros cuando empezamos las clases hablamos de la relación PK/PD, la relación entre dosis y tiempo que nos va a dar la concentración, o sea, esa capacidad de nuestro organismo para absorber, distribuir, metabolizar y eliminar, etc. Nos va a dar una concentración del fármaco, y esa concentración del fármaco es la que va a generar un efecto. En este caso de los antibióticos ya es un efecto bactericida, bacteriostático, dependiendo la familia de antibióticos que nosotros queremos hablar. Esta curva que parece china no es más que la distribución, se podría decir, del fármaco a nivel plasmático. Cuando nosotros administramos un medicamento, tenemos primero una concentración, un pico máximo. A partir de este pico máximo ya tenemos una dosis tóxica. Tenemos la concentración inhibitoria mínima. La concentración inhibitoria mínima empieza con, realmente se los recalco, cuidado de su examen, es la cantidad mínima del examen, es la cantidad mínima
del fármaco para ejercer su efecto, lo podemos llamar, ¿no? Ya sea bactericida o bactericida. Y esta relación entre la concentración inhibitoria mínima y la concentración máxima se llama área bajo la curva sobre sí. Parece un trabalengua, pero ¿por qué es importante esto? Porque esto nos va a determinar que existen algunos fármacos que son tiempo dependientes, como los beta-lactámicos, que sean el carbapenémico, ceftriaxona, principalmente esos dos. Y otros fármacos que son concentración dependiente, como los aminoglucósidos. Se ha demostrado que administrar los aminoglucósidos en monodosis a dosis alta tiene menos efecto de nefrotoxicidad y tiene mayor acción bactericida. Y existen otros fármacos que no son ni tiempo dependiente ni concentración dependiente, sino que son área bajo la curva dependiente sobre sí, de este método de edad. Ese es el problema, por ejemplo, con la vancomicina. Nosotros, a pesar de que conocemos una dosis estándar de vancomicina, que es de 15 a 20 miligramos por kilogramo peso, asumimos que con esa dosis vamos a alcanzar este sí, pero su mecanismo de distribución es diferente, entonces es necesario hacer una vancocinemia, es necesario medir en plasma, en el valle del antibiótico, que es el valle del antibiótico, tomar una muestra antes de que reciba la dosis y alcanzar una concentración plasmática de 15 a 20 microgramos por litro. Si nosotros alcanzamos esa dosis en plasma, estamos con una dosis terapéutica adecuada. Por debajo de esa dosis estamos infradosis, no va a ser efecto. Por encima de esa dosis es nefrotosis. Ya, cuando hablemos de vancomicina lo van a entender mejor. Tercer parcial. Entonces, la clasificación de los antibióticos, dependiendo si son tiempo dependientes, por ejemplo, el lactámico, los glucopéptidos, como les dije, vancomicina, paréntesis, en mi aparte, tetraciklina, macrolídeo, glicosamilato. Concentración dependiente, principal ejemplo, aminoglucósido, fluoroquinolona y glucosamidazol. Y acá ya tenemos graficado cuáles son los fármacos que son concentración dependiente, principal ejemplo, aminoglucósido. La daptomicina, ¿de qué familia es? ¿Se acuerdan? Daptomicina, ¿de qué familia es? Es un glucopéptido, ¿no? ¿Y los glucopéptidos cómo actúan? A nivel de la pared celular, ¿sí? Por un mecanismo diferente, no inhibe el cruzamiento de polímeros peptidoglicano. Eso hay que repetirlo hasta que se acuerde. La vancomicina, que es el principal ejemplo, no es ni concentración ni tiempo dependiente, es área bajo la curva sobre sí. Área bajo la curva sobre sí. Este espacio, este triángulo. ¿Ya? Por eso es necesario medir la concentración plasmática en sangre. Tiempo dependiente, betalactámicos, dinesodil, cloramfenicol. Los betalactámicos se usa bastante, por eso en dosis alta y en infusión prolongada. Nosotros lo administramos en pacientes con meningitis, en pacientes con choque séptico, 2 gramos cada 8 horas, lo pasamos en 4 horas. Incluso hay estudios que apoyan el uso en infusión continua, por ejemplo, de piperacilina más tazobactam, administrarlo en 24 horas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son tiempo dependientes. De esa forma alcanzan mejor una concentración inhibitoria mínima, que es la forma de medir o la concentración que se necesita para que el fármaco ejerza su efecto, ya sea bactericida o bactericida. Relación PKPD, básicamente lo mismo, aminoglucósidos, concentración dependiente, metronidazol, concentración dependiente. Eso es muy importante, eso ha cambiado mucho en los últimos años. Por ejemplo, el metronidazol antes, cuando yo era estudiante, se administraba 500 miligramos cada 8 horas. Actualmente se recomienda que se administre 1.5 gramos cada 24 horas. Lo mismo con la ceftriaxona. Cuando yo era estudiante se administraba 1 gramo cada 12 horas. Actualmente se administra 2 gramos cada 24 horas. Monodosis. Ha cambiado algunas cosas. Colistin, tercerosis de carga, anfotericina, difúngico, la atomicina no tenemos en nuestro medio, esto tampoco tenemos en nuestro medio, por esto son concentración dependiente. Tiempo dependiente o tiempo sobre la SIN,
Betalactámicos, carbapenémicos, dinosodil, monobactámicos, mitomicina, fosfomicina. Aquí son los fármacos que les mencionaba que están en ese triángulo que es área bajo la curva sobre el zinc. El principal ejemplo es la vancomicina. La tigecyclina es una tetraciclina, se hace dosis de carga, se metía una dosis estándar. De todos los antibióticos, el único que hay que medir en plasma para ver si tiene una concentración plasmática adecuada es la vancomicina. ¿Ya? Eso lo vamos a hablar en detalle cuando hablemos de vancomicina. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de cada antibiótico, la relación PKPD, su distribución, su mecanismo de acción, su administración, eso ya lo revisan con calma, un pequeño resumen. Efectos adversos de los antibióticos. Como todos los fármacos que hemos hablado a lo largo de la clase, así como tienen efectos beneficiosos para el organismo, también todos tienen efectos adversos. ¿Ya? El uso de antibióticos en la medicina humana, junto a los extraordinarios efectos curativos, puede causar una serie de efectos indeseables que en ocasiones pueden poner en riesgo la vida del paciente. Porque se puede morir por un mal uso de antibióticos, en otras palabras. ¿Ya? Por eso hay que saber usarlo de forma adecuada. Entre los efectos adversos tenemos efectos adversos vegetativos, tenemos efectos adversos de hipersensibilidad, efectos adversos tóxicos, metabólicos, inmunológicos, daño colateral y superproducción, efectos adversos por la interacción con otros medicamentos, y vamos a ir mencionando uno por uno. Los efectos adversos vegetativos, los efectos limitantes en el sitio de administración dependen del fármaco en uso, depende de la presentación farmacéutica, de la dosis, del individuo, muchas características. Sobre todo cuando se administran por vía oral, obviamente. ¿Ya? Por ejemplo, casi todos los fármacos producen esto, náuseas, vómitos, dolor abdominal. A los que les gusta usar penicilina intramuscular, obviamente les va a doler y nunca la uso, no lo veo recomendable, no lo veo que tenga algún beneficio en un paciente adulto así como ustedes, pero si les gusta sentir dolor, pueden seguir colocándose, no hay ningún problema. Probablemente no les ayude más que un efecto placebo. La decisión es de ustedes. Venoso, flebitis. ¿Qué fármacos pueden producir flebitis? La vancomicina. Es un fármaco bastante irritativo, tiene que administrarse de forma lenta también por eso, porque también puede producir el síndrome de hombre rojo, no se olviden. Efectos de hipersensibilidad. Todos los antimicrobianos pueden causar reacciones de hipersensibilidad que dependen del individuo. Estas reacciones son inmunológicas y no están vinculadas con la dosis. A mínima dosis, si un paciente tiene una reacción de hipersensibilidad, va a generar una reacción alérgica. ¿Ya? Ocurriendo en personas con pasado individual, alergias familiares, medicamentos. Por ejemplo, yo tenía una paciente, para que se vean lo complejo que es, una familia especial, una paciente obesa, con insuficiencia cardíaca, renal crónica, ingresó por una infección por una E. coli y tenía reacción alérgica al metamizol, tenía reacción alérgica a la ciprofloxacina, al IBL, al imipenem y a la ceftriaxona. Y tenía falla renal. No le podíamos dar anicacina porque tenía falla renal. Y era alérgica al imipenem. ¿Qué hacemos? ¿Ah? La familia bravísima. En ese caso lo que se hace es un test de degranulación de basófilo. El test de degranulación de basófilo te lo solicita por cada fármaco. Test de degranulación de basófilo para imipenem, para vancomicina, para litomicina, y ese test te va a dar la probabilidad de que sea alérgica realmente ese paciente a ese fármaco. Te dice 99%, 100%, y en realidad la señora nunca fue alérgica al imipenem, sí era alérgica al metamizol, a las personas, al IBL, y al metamizol. Entonces, si ustedes tienen a un paciente con alergia, lo primero que se pide es un dosaje de glutamiina E. Si es algún medicamento, test de degranulación de basófilo. Eso les va a ayudar bastante. ¿Ya? Bueno, efectos adversos. Sistema nervioso central, los carbapenémicos. Los carbapenémicos en sí no es que tengan un efecto adverso en el sistema nervioso central, sino que es la cilastatina que puede generar algún tipo de confusión en algunos pacientes. A nivel hepático, la tetraciclina, el cloramfenicol, la clindamicina, son hepatotóxicos. En el sistema hematopoético, el cloramfenicol puede producir aplasia medular.
La anfotericina es nefrotóxico, hepatotóxico, cardiotóxico, lo que ustedes quieran, pero es la anfotericina desoxicalato. La anfotericina B-liposomal no tiene esos efectos. ¿Ya? Efectos metabólicos, podemos tener un grupo medicamentoso con la aminocidina, la lipofurantoína, podemos tener alteraciones electrolíticas con la penicilina G sódica, puede producir hipernatremia y puede producir un fenómeno de hipovitaminosis o de complejo B reducido por el uso prolongado de antibióticos. Daño colateral o superinfección. ¿Por qué se produce la resistencia a los antibióticos? Y esto es algo en lo cual he hecho hincapié bastante y espero que se les quede para que ustedes, la nueva generación de médicos, usen los fármacos de forma adecuada. ¿Ya? Tenemos una multitud de gérmenes, unos pocos resistentes a antibióticos. Paciente joven que viene de su casa, está con una faringitis o está con una neumonía. Los antibióticos matan a las bacterias causantes de la enfermedad, así como las bacterias buenas que protegen al organismo de la infección. Aquí a ese paciente le pusieron un antibiótico de amplio espectro, que tal vez no lo necesitaba. Ahora las bacterias resistentes al antibiótico pueden crecer y tomar el control. O sea, esas bacterias que no tenían resistencia, al usar un fármaco de amplio espectro, o sea, fue el paciente con su neumonía, ustedes, por ejemplo, y le pusieron imipenem para que se mejore, para que tenga mejor antibiótico y el mejor tratamiento. ¿Eso qué va a generar? Una resistencia antimicrobiana. ¿Ya? Algunas bacterias pueden transmitir su resistencia al antibiótico a otro, ya hablamos de los mecanismos de resistencia, transcripción, conjugación, todo lo demás. Entonces, básicamente el uso indiscriminado de antibióticos, los tratamientos prolongados de antibióticos, o el uso de antibióticos en pacientes que no los requieren porque tienen una infección viral, son los que están generando todos estos mecanismos de resistencia. ¿Ya? Otro efecto adverso que es grave, que antes solo se veía en pacientes crónicos hospitalizados postquirúrgicos y ahora llegan jóvenes con infección por Clostridium. La infección por Clostridium genera el colon tóxico. Esto ha ido cambiando con el transcurso de los años. Cuando yo era estudiante, la principal causa de infección por Clostridium era la clindamicina. Uno decía, ya le vamos a poner clindamicina, pero hay que tener cuidado con la infección por Clostridium. Y la infección por Clostridium es grave, puede producir un colon tóxico, puede generar un abdomen agudo, puede generar un choque séptico y el paciente puede fallecer por un tratamiento inadecuado. ¿Ya? En la era post-COVID, una vez ya pasamos la era post-COVID, cuando se usaron todos los antibióticos habidos y por haber en todos los pacientes, actualmente la primera causa de infección por Clostridium es el uso de carbapenémicos, de cefalosporina y de moxifloxacina. Le sigue el uso de ciprofloxacina, la piperacilina, le sigue los aminoglucósidos, IBL, ya ni siquiera lo mencionan la clindamicina. ¿Cuándo ustedes van a sospechar de infección por Clostridium? Ese paciente que estuvo recibiendo tratamiento antimicrobiano y que viene con un cuadro de diarrea intenso, que llega séptico, con disfunción abdominal, infección por Clostridium. ¿Cuáles son las medidas? Primero, aislamiento de contacto. Todo paciente con sospecha de infección por Clostridium tiene que estar aislado. ¿Qué es aislamiento de contacto? Aislamiento de contacto es que el paciente tiene que estar solo en una pieza y ustedes van a llevar lo que es guantes, bata, barbijo quirúrgico. Aislamiento aéreo, paciente con tuberculosis, infección por COVID, ya se usa el barbijo KN95, ¿cierto? Entonces, un paciente con infección por Clostridium, aislamiento de contacto, se solicita búsqueda de antígeno y toxina para Clostridium. Podemos tener pacientes que tengan infección pero que no produzcan toxina. Podemos tener pacientes que tengan la toxina y que no tengan el antígeno, y hay que repetirle. Entonces, tratamiento de contacto, pesquisa para Clostridium, búsqueda de antígeno y toxina, y hay que iniciar tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Para infección por Clostridium. La clindamicina produce infección por Clostridium. Depende, si es un Clostridium, una infección leve, se puede usar metronidazol vía oral, pero si es una infección grave, se usa vancomicina. La vancomicina que le ponen endovenosa, se la diluyen, 126 miligramos cada 6 horas, 125 miligramos
por vía enteral. 10 días. Esa es la duración del tratamiento por infección por Clostridium. No se olviden, paciente que recibió antibiótico, paciente postquirúrgico, paciente con factores de riesgo, diabético, paciente que tenga enfermedades de base que sea renal, que estuvo recibiendo antibiótico, que viene con un paro diabético severo aséptico, infección por Clostridium, guante, gorro, barbijo, aislamiento, precisa y ese tratamiento. ¿Ya? Y por ejemplo, esa infección que es tan grave es generada por un antibiótico. ¿Ya? Respecto a las interacciones, aquí les he dejado un resumen, ustedes lo van a revisar con calma en su casa para su examen. Todos se los he pasado a las diapositivas. Ya las tienen, tengo en cada coordinador de grupo le he pasado las diapositivas y les he dicho que se las pasen a todos sus compañeros. No les voy a preguntar interacciones, no se preocupen. Muy bien. Eso sería solo generalidades de antimicrobiano. Porque usted, al usar antibióticos, lo primero que se altera es su flora normal. Esa flora normal que usted la protegía por esa infección por Clostridium, fuera, y ya queda la infección, y obviamente hace su superinfección y ya se es por eso que el uso de antibióticos no hay que hacerlo de forma discriminada. Nuevamente les digo, si tienen un paciente que viene de la comunidad, usar antibióticos necesarios para un paciente sin factores de riesgo. Si es un paciente que es EPOC, que es renal, que es dializa, que se interna cada 6 meses, que está hospitalizado en el paciente, ya usaba antibióticos, este paciente tiene factores de riesgo de multiresistencia. Yo inicialmente nunca pongo carbapenem, yo pienso que casi una sola planta se clasifica. Pero mi intuitivo, pero la evolución, si no, acá, primero van, pero mi intuitivo, siempre cultivar, pedir procalcitonina, no se olviden, la procalcitonina es un marcador biológico de la infección. Si ustedes parten con una procalcitonina, día 0, llegó el paciente, tiene su meningitis, se persona blanca. Procalcitonina 7. Iniciamos tratamiento, etcétera, dexametasona, cardioma nasogénico, anticonvulsivante, a las 72 horas no llegó nada, no hizo nada en el cultivo, el paciente sigue con fiebre, le pedimos una procalcitonina, llega en pie, obviamente ese paciente está mal, hay que tratarlo primero, entonces hay que valerse de todas las herramientas, ¿no? Hemograma, procalcitonina, PCR, la clínica, todas esas cosas ayudan. ¿El uso de antibióticos mayor a 7 días por vía oral es bueno o ya afecta mucho? Depende. Es por eso importante entender en qué pacientes nosotros podemos hacer un esquema reducido o en qué pacientes tenemos que hacer un esquema prolongado. Por ejemplo, si usted viene con una infección urinaria, no tiene factores de riesgo de multiresistencia, es pobre, viene con una neumonía comunitaria, no tiene factores de riesgo de multiresistencia, 5 días de tratamiento suficiente, 7. Pero si usted le prolonga 10 días, 14 días, ese paciente puede hacer una infección de Clostridium, puede generar multiresistencia. Diferente es el paciente, por ejemplo, viene con un absceso hepático, el absceso hepático no está drenado, diabético, alcohólico, nutrido, ese paciente puede recibir hasta 30 días de antibiótico. ¿Por qué? Porque el día 0 de antibiótico va a ser el día que le drenen su absceso. Si le drenaron, que llegó, ese es su día 0. Pero si ya recibió antibiótico 10 días, no mejora, y recién le drenan, ese es su día 0. Para mejorar una infección por cualquier germen, antibiótico, cultivo, control del foco. Porque si usted tiene un absceso pulmonar, un absceso hepático, un absceso uterino, un absceso cerebral, por más que le dé todo el antibiótico del mundo, si no se controla el foco de infección, el paciente no va a mejorar. Y esto es una lucha constante que lo que sea en clínico, internista, intensivista, anestesiólogo,
vamos a pelear eternamente con los ciudadanos porque no es un absceso y nuestro paciente se va a complicar. Ya cuando están en falla orgánica múltiple, en lo último recién dice ya no vamos a ver. O sea, el material de un absceso difícilmente va a ser controlado con un buen antibiótico. Existen criterios. Por ejemplo, un absceso cerebral, si es mayor a 2 centímetros, es para ver. Sí. Los abscesos hepáticos casi siempre terminan en el drenaje. Que sirve controlar el foco de infección y matar. Pero siempre, no se olviden, si no se controla el foco de infección, pus, por más que ustedes le den medicina, amphotericina bélico-somal, así que no va a mejorar. Es lo mismo que ocurre con las infecciones urinarias. Tiene la paciente obesa, diabética, renal, con litiasis renal, que está con una hidronefrosis y que tiene infecciones urinarias recurrentes. Mientras no le saquen el cálculo y no le hagan la correlación de esa WJ, esa infección no va a mejorar nunca. ¿Por qué? Porque tiene una bionefrosis, está lleno de pus todo el pecho. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es iniciar antibiótico cultivo, control de foco, evaluación de urología, correlación de WJ. Lo mismo si tiene un absceso renal. Entonces, el mensaje es que los antibióticos tienen su función, hay que saber usarla de forma adecuada, pero trabajan de saber controlar el foco de infección. Y ya más adelante, cuando ustedes ya avancen, se capaciten mucho más, van a empezar a leer el código sepsis, por ejemplo. El código sepsis, se lo voy a pasar, nos habla de una serie de medidas o paquetes. Por ejemplo, nos dice que en la primera hora se debe realizar los cultivos y se debe iniciar el tratamiento antimicrobiano. En la primera hora. En las primeras 6 horas ya tiene que estar controlado el foco de infección. Por cada hora del retraso de control del foco de infección, la mortalidad aumenta un 10%. O sea que si el foco de infección se tarda en controlar 6 horas, ya aumentó su mortalidad 60%. ¿Ya? Bueno, nos vamos a quedar acá para no chuparnos. Vamos a iniciar con betalactámico el miércoles hasta donde lleguemos y el lunes se examen.